pregunta? ¿No? ¿Seguro? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es gastroenteritis o enfermedad diarreica aguda, ¿ok? Y vamos a hablar de una parte de la hidratación, no va a dar todo el tiempo para hablar todo, ¿ok? Entonces vamos a hablar una parte de lo que va a ser la hidratación, ¿bien? Entonces, para nosotros hablar un poco de enfermedad diarreica, ¿se recuerdan que anteriormente decíamos síndrome diarreico agudo, bla, 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 ¿verdad? Ustedes saben que cuando hablamos de síndrome son un conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Pero después se fue tipo modificando eso y luego le colocaron como nombre, ¿verdad? Enfermedad diarreica aguda o gastroenteritis. Es como yo le digo, ya tenemos que hablar como médicos, ya no tenemos que más decir no tiene diarrea o tiene un síndrome diarreico, sino que más bien una gastroenteritis. En la gastroenteritis, cuando yo hablo, ya incluye también cuando hay vómito, ¿me entienden? ¿Se recuerdan que antes era síndrome diarreico agudo, algo así, y síndrome emético? Ahora ya nosotros englobábamos gastroenteritis y en gastroenteritis ya da entendido que yo también tengo un síndrome emético. ¿Está bien? Bien. Cuando nosotros hablamos de diarrea, sabemos que es el cambio de la consistencia de las heces, ¿ok? ¿Qué quiere decir el cambio? Que de repente era duro, se me volvió pastoso y en varias veces al día, ¿me entiendes? Entonces, diarrea no quiere decir solamente esas evacuaciones líquidas que uno tiene, que generalmente esa es la equivocación, y la diarrea es toda alteración en las características, frecuencia, volumen, consistencia de las deposiciones de cada persona, sino que es la forma como se va a presentar. Entonces muchas veces la mamá te va a venir a decir que las heces están diferentes, que han aumentado 3 a 4 veces y cuando tú le preguntas cómo es la consistencia, es pastosa. ¿Y qué le decimos nosotros? Entonces no es diarrea. Entonces, cuando ya la frecuencia se altera, lo que es el volumen y la consistencia, ya estamos hablando. Bien, ahora, ¿qué significa enfermedad diarreica aguda? Todo proceso que puede ser causado por múltiples etiologías, siempre está presente como síntoma la diarrea y puede acompañarse de desequilibrio hidromineral o ácido base. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que puede ser que yo tenga alterado lo que sea mi sodio, mi potasio, o puede ser lo que sea mi pH. Eso es lo que me quiere decir. ¿Hasta ahí bien? Ahora, esto ya es semiología, ustedes ya dieron, pero yo voy a avanzar rápido en esta parte. Cuando nosotros hablamos de las evacuaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Dice que tiene que ser toda deposición que tenga 1 a 2 centímetros de halo. ¿Qué significa? Que indique que tenga líquido. Esto, vamos a poner que esto es mi cese, ¿verdad? Y que alrededor yo vea agua. Y ustedes me van a decir, doctora, si va al baño, si va al sanitario, ¿cómo se van a dar cuenta? Porque van a ver diferente. Entonces, en el pañal, ¿cómo vas a ver? El cocó aquí y alrededor el agüita. Es como que si fuera que mojara el pañal. ¿Ya? Entonces, ellos dicen que todo halo de 1 a 2 centímetros indica que el paciente está perdiendo líquido. ¿Cómo puede ser su consistencia? Puede ser moldeada, pastosa, semipastosa, semilíquida, líquida y grumosa. ¿Quiénes son las que generalmente presentan? Grumosa es como tipo leche cuajada. Es los bebés que toman lactancia materna. ¿Ok? ¿Se recuerdan que la lactancia materna aumentaba el peristaltismo? Por eso que cada vez que tomaba tití ya iba al baño. Pero nunca va a ser como diarrea, sino que va a ser como grumosa y muchas veces nosotros interpretamos o los motivos de consulta que las mamás vienen es porque tiene diarrea su bebé. Y ustedes saben que si es lactancia exclusiva, no va a ser diarrea. Entonces yo le tengo que explicar a mamá
que generalmente ellos van a presentar esa forma. Ahora, el color. ¿Para qué el color? Muchas veces no tenemos nosotros laboratorio. Entonces nosotros clínicamente ya tenemos que ir resolviendo si no tenemos laboratorio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si es verdoso, es por aumento del peristaltismo y te habla mucho al bacteriano. ¿Verdoso qué quiere decir? No va a ser abundante, va a ser en poquita cantidad, pero en mucha frecuencia, ¿ya? Eso muchas veces es bacteriano. Aparte de eso, la mamá te va a decir que va a tener tipo flema, tipo moco, ¿ok? ¿Qué quiere decir? O chicloso, es como chicloso, doctor. Entonces, si tú ya ves que tiene eso el niño, ya son varios días, no te mejora, por más que le colocaste probiótico, sintomáticamente estás tratando, ya te habla de algo bacteriano. ¿Bien? Amarilla, sanguinolenta e hipocólica. ¿Qué significa hipocólica o acólica? ¿Qué patología te da eso? Hepatitis. La hepatitis es la que te da ese. ¿Bien? El olor, hay mamá que te va a decir, doctora, cuando él hace su popó en su pañal tenemos que desaparecer todo el mundo de la pieza porque el olor es horrible, ¿ok? Generalmente el Escherichia coli y el Campylobacter es el que te da generalmente así. Luego, la diarrea por lactancia materna, ¿cómo es? Acidita, ¿ok? No es diarrea, sino que son las heces normales, pero son ácidas, no son putrefactas. ¿Cuándo empieza a tener otro olor? Cuando empieza a consumir alimento o toma forma. Ahora, para hablar un poquito de lo que es la heces por lactancia materna, porque ustedes van a ver que el motivo de consulta bastante va a llegar en la urgencia o en la clínica mismo, porque le trae, tiene diarrea, ajá, ¿y cómo es la alimentación? Pura lactancia, ajá, ¿cómo es la diarrea? Cada vez que toma va al baño, ¿cómo es? Amarilla, parece leche cortadita. Entonces, ¿qué yo le voy a decir a mamá? Si es lactancia exclusiva, que es normal, que no tiene nada que ver con diarrea, ¿ok? Bien, ahora, características fisiológicas. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben que primerito el niño tiene una inmadurez enzimática, ¿ok? Ustedes saben también lo que vamos a tener que la maduración inmunológica, que es como tal, ocurre en la edad escolar. ¿Se recuerdan cuando hablamos de desarrollo psicomotor? Y que hay un déficit del desarrollo de la mucosa. Por eso que generalmente ustedes van a ver que a los niños recién nacidos le dan biogaya. ¿Ya escucharon esa palabra alguna vez? Biogaya. Así. ¿No? Biogaya. Esos generalmente son probióticos que se le ponen justamente para el déficit del desarrollo de la mucosa intestinal. Además, hay una inmadurez del plexo nervioso mesentérico y el pH bajo de las heces. ¿Qué significa? Por eso que huelen acidita esas heces. Entonces, a raíz de todo esto, es que generalmente ellos a cada momento van al baño y pareciera que fuera diarrea, ¿me entienden? Pero no se considera diarrea, ¿escucharon? Entonces, ¿qué yo le tengo que explicar a mamá? Que las heces van a ser así porque son lactancia exclusiva. Entonces, hay mamá que piensa que su leche le enferma y una vez que tú le introduces fórmula, las heces empiezan a ser pastosas, más duritas. Entonces, la mamá le quita la lactancia materna y le ponen fórmula porque su leche le está haciendo mal. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso tenemos que explicarle a mamá. ¿Bien? Ahora, según la intensidad, ¿cómo se va a clasificar? Leve, moderada y severa. ¿Ok? De acuerdo a la cantidad. Ahora, vamos a tener según su evolución. Según la evolución, ¿cómo va a ser? Aguda, persistente y crónica. La aguda, ¿qué es? Hasta los 14 días que tu bebé tenga diarrea. No es necesario que tenga 5, 10, 20 al día. Con una o dos frecuencias que tenga de alteración y que altere la forma de las heces, ya estamos hablando de diarrea. ¿Bien?
Ahora, la persistente y crónica es posterior a los 14 días. Pero ¿cuál es la diferencia entre persistente y crónica? La persistente está asociado a etiología infecciosa y la crónica generalmente a alguna patología inflamatoria del intestino, los celíacos, todo ese equipo de la parte genética. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo? La persistente es de etiología infecciosa y la clínica, la crónica es inflamatoria. ¿Bien? Ahora, vamos a tener las que son infecciosas y no infecciosas. Las no infecciosas, por ejemplo, ¿cuáles van a ser? La desalimentación. Ahí bien, empezaron a colocarle leche al bebé y ustedes saben que por cada 30 ml es una tapita. Eso ustedes ya saben. Entonces digo yo que saben. Por cada 30 ml una tapita. Viene mamá, coloca los 30 ml, coloca la tapita, mueve, prueba. Esto parece agua y le coloca 3 tapitas más. ¿Qué quiere decir? Que yo aumento el soluto, aumento la concentración y ¡boom! Le doy a mi bebé y eso explota en diarrea. Por eso que la alimentación del bebé, tanto de fórmula como no fórmulas lácteas, tiene que tener su porcentaje de agua y soluto. ¿Me están entendiendo? Porque si yo le coloco más concentración, ese intestino va a sentir mucho, como decirte, mucha concentración. ¿Y cómo yo voy a explotar? Con una diarrea. Como también cuando empieza a comer recién el bebé, ¿qué hacen las mamás? Preparan la comida para toda la familia, pero yo le saco la primera cosita para el bebé. Pero ¿cuánta cantidad de aceite? ¿Cuánta cantidad de proteína? ¿Cuánto de carbohidrato tiene? Y empiezan las diarrea en los niños, ¿ok? O como ustedes, cuando encuentran algo y comen todo mal y después ¡boom! Explotan en diarrea. Eso mismo es. ¿Está bien? Ahora, medicamentoso y laxante. No va al baño, y le empiezan a meter laxante. En los niños no se usa laxante, muchachos. En los niños no se usa laxante. Escúchenme bien, no laxante. ¿Qué es lo que tú puedes utilizar? Son las lactulosas. ¿Qué es la lactulosa? La lactulosa es fibra que me ayuda a que el popó se empiece a lubricar. ¿Qué más yo puedo utilizar? De repente una glicerina, es como para el supositorio para ablandar el popó, pero no darle laxante. Muchas veces le dan los laxantes y después para parar cuesta. ¿Bien? Las sales de hierro, la quimioterapia, suero de hidratación oral. Ahí mira queda. Hay veces que, ¿qué pasa? Tiene una diarrea el bebé o tiene, vamos a ponerle fiebre, porque las mamás, si tiene gripe, suero fisiológico, si tiene fiebre, suero, todo es suero. Entonces ustedes saben que el suero tiene sodio y potasio, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo pérdida, tú no puedes sobrecargarle a ese niño con soluto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a darle suero y ¡pum! Explota la diarrea en el niño. Por eso le digo que todo esto yo tengo que tener cuidado, como también endocrino, hipertiroidismo, uremia, pólipo y todo lo que viene. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Bien. Ahora, infecciosa, ¿cómo se va a dividir? Parenteral y enteral. ¿Qué significa parenteral? Significa que yo me enfermé de infección respiratoria, tengo una neumonía, pero a raíz de esa misma bacteria me dio una gastroenteritis, o tengo una infección urinaria o otra patología, pero desencadeno una gastroenteritis. Por eso se dice parenteral. Y enteral es cuando yo trago. ¿Escucharon? Cuando yo como algún alimento o algo que me puede causar. Las enterales vamos a tener de causa bacteriana, vamos a tener de causas virales, vamos a tener de causas hongos y parasitarias, ¿ok? Sino que por la boquita nos podemos contaminar hongo, parásito, bacterias y virus, ¿ok? Entonces,
Entre las virales hay una que es el adenovirus. ¿Se recuerdan del adenovirus? ¿Qué causa el adenovirus? Vimos el semestre pasado. ¿Qué causa el adenovirus? Infección respiratoria. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Normal? Lo normal que nos da. ¿Qué es lo que es lo normal que nos da? Gripe. ¿Ok? Un cuadro gripal. ¿Cuál es la característica del adenovirus? Que te va a dar toda la gripe, la congestión nasal, moco, todo eso, una rinorrea hialina, pero aparte te da conjuntivitis. ¿Ok? Entonces, empieza con el cuadro respiratorio y ustedes saben que eso mismo se deglute, ese moquito deglute en ellos y van y me infectan el intestino y hago lo que es una gastroenteritis. ¿Está bien? ¿Me están entendiendo? Y ya las bacterianas generalmente nosotros vamos a tener, ya hablé todo esto, vamos a tener las bacterianas que ustedes tienen que saber que el Clostridium y lo que es el estafilococo, ¿cómo generalmente se contamina la gente? La gente se contamina a raíz de los alimentos mal procesados. Por ejemplo, en los cumpleaños, el alimento se procesó y todo un batallón de gente se enferma, ¿me entiendes? Generalmente eso es Clostridium que te va a dar. Y el estafilococo, ¿cuál es la diferencia? Ese que vos comes algo y en el momento te da toda la barriga y te va al baño directo. Ese que tú dices, pero si acabé de comer y vos, ¡bum!, te vas al baño y tienes diarrea. Esa es la característica. Bien, ahora, la entamoeba histolítica, ven que está en otro colorcito bonitito. La entamoeba histolítica no es bacteria, es parásito. Dejen de ponerme que es bacteria en el examen, ¿ok? Le estoy diciendo porque en todos los grupos me colocan que es bacteria, ¿ok? Eso es parásito. Ahora, los nenes que se contaminan, que empiezan a tener diarrea, por ejemplo, por parásito, ya es cuando tiene contacto con la tierra. Un niño que no se pone en el suelo no va a tener contacto. Entonces, dejen de querer tratar un niño con 3 meses que toma solo lactancia como si fuera parasitaria. O le dicen a la mamá, no es parásito. 2 más 2 no son 4 en medicina, porque puede ser que la mamá sea una cochina, vaya al baño, no se lave la mano y venga, le dé la teta y se puede contaminar. Pero tenemos que ver la parte también epidemiológica, porque muchas veces llegan bebés con 4 meses que le meten metronidazol. ¿Por qué le vas a colocar metronidazol a un niño si no tiene? No, pero le pusieron porque dicen que es parasitaria. Entonces, los parásitos, ¿cuándo empiezan a tener los niños? Cuando tienen contacto con la tierra y comen tierra. ¿Escucharon? Ahora, otra clasificación que vamos a tener es la invasiva y no invasiva. ¿Qué significa invasiva? Invasiva es que nosotros tenemos nuestro intestino, ¿verdad? Vamos a tener el intestino y viene la bacteria, porque entre la invasiva vamos a tener bacterias y parásitos, ¿ok? ¿Y qué hace ella? Viene la bacteria y me hace, vamos a ponerle que este es mi intestino, este es mi mucosa, que yo no sé dibujar. Entonces, yo vengo, hago como una úlcera acá, voy para la lámina, ¿ok? Toda esta zona es como una llaga que le hace al intestino, ¿me entienden? Y al hacerle esa llaguita, ¿cuál va a ser la sintomatología que va a tener tu bebé? Ese bebé que va a ir al baño va a hacer poquitita cantidad de diarrea y se va a quedar con cólico y como con esa sensación de querer hacer más popó, que es el tenesmo. Esa es la característica que generalmente presenta. Por eso le dice invasiva, porque entra en la mucosa del intestino y hace como una ulceración. Bien, la no invasiva, que vamos a tener la Escherichia coli entero hemorrágica y entero patógena. ¿Qué es lo que pasa? Él no te va a invadir, pero te irrita esa mucosa del intestino. Y al irritarte esa mucosa del intestino, empieza a sangrar. ¿Está bien? Puede haber sangre.
Hay veces que es como hemorragias. La primera, entero hemorrágica y entero patógena. Dime, claro, ellos sangran, pero no va a ser como la invasiva. La invasiva, ¿cómo va a ser? Tipo estrías de sangre. La otra sale, las S sale con pura sangre. O la mamá te va a decir, doctora, mira cómo es pura sangre. Agua y sangre te va a decir. Entonces, siempre piensen en esa patología. No se olviden que las primeras causas son Escherichia coli. ¿Ok? Escherichia coli siempre es. Y no se olviden que Escherichia coli es la que nos da una complicación que es el síndrome hemolítico urémico. Es la cosa más fuerte que te puede llegar el paciente. ¿Ya? Ahora, no infecciosa, fisura anal, invaginación, pólipo, diverticulitis, trastornos hemorrágicos, por ejemplo, los hemofílicos. Vamos a tener abusos sexuales y tumores que pueden ser, que te puede dar con sangre, pero no son infecciosos. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo? Bueno. Ahora, sin sangre, pero secretora. Esto es como para que ustedes sepan. Yo no le digo, es secretora, es no, pero que sepan ustedes la forma. La secretora es esa que tiene mucha cantidad de líquido, que generalmente entre la secretora está el cólera. ¿Cómo es el cólera? ¿Cómo es la diarrea del cólera? Es como agua de arroz. Y es varias oportunidades, te va a dar varias veces y te deshidrata rapidísimo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que aprendan acá? Viste que el intestino, ¿ok? El intestino tiene sus enterocitos. Los enterocitos, ¿cómo es? Siempre así, grábense esto. La grama, el pasto, no sé cómo le dicen ustedes, el pasto, la grama. Ok, cuando tú echas agua, ¿qué pasa? Él absorbe, ¿bien? ¿Qué pasa cuando hay una diarrea? Ese enterocito, ese cepillo, esta grama se apaga, ¿ok? O se opaca, se achica, ¿ok? Hagan así, corten la grama, tiren agua y él no te va a absorber, ¿verdad? La misma cosa pasa en la diarrea, esto se te aplana. Al aplanarse eso, él no absorbe el agua. Al no absorber el agua, va a estar la diarrea. Pero ¿qué pasa? Esto empieza a reponerse entre 3 a 6 días. ¿Qué quiere decir? Que yo no le puedo colocar a ningún niño algo para que le tranque la diarrea, ¿ok? La loperamida, quítense de la cabeza ese medicamento con los niños. Eso no se utiliza con los niños. ¿Qué yo le tengo que explicar a mamá? Mamá, ese va a tener su ciclo y va a ser entre 3 a 6 días. El primer día vas a tener 10 diarrea, al otro día 6, al otro día 4, al otro día 3 y vamos a ir disminuyendo. Pero no podemos colocarle medicamento que le tranque, ¿ok? Aprendan eso porque las mamás lo que quieren es que vos le tranque la diarrea, le tranque y le tranque la diarrea. Y eso no puede pasar. ¿Está bien? ¿Me están entendiendo? Sí. Bueno. Las osmóticas generalmente son abundantes, son líquidas, ¿ok? No son como las secretorias que muy rápido deshidratan, pero ellos generalmente tienen una característica que muchas veces va a ser el de signo de nalga pelada. ¿Qué significa? Ese que la mamá te viene y te dice, doctora, mi hijo tiene asado la nalga, está rojo. ¿Cómo ustedes le dicen asado? Así me dicen siempre. Doctora, mi hijo tiene diarrea y está asado. Entonces, yo no tengo laboratorio, pero si yo ya tengo la característica de que está rojo esa nalga, ¿ok? Tiene flatulencia, te va a decir está todo, no es con flatulencia, está con gases, no, distendido. Está distendido y tú le haces, tú ya sabes que eso es viral. ¿Por qué? Porque lo viral, su pH es ácido y al ser ácido te quema más rápido la nalga. ¿Ok? ¿Bien? La secretora la misma cosa, pierde mucho por la leniciclasa y bla, bla, ese ya no le voy a dar. Ya, no. Ahora, los invasivos ya le expliqué qué es lo que él te va a hacer.
Él te va a lesionar, te va a producir una úlcera. A raíz de eso vas a tener tenesmo, vas a tener dolor, cólico, todo eso. ¿Bien? Ahora, el cuadro clínico. El cuadro clínico va a depender de acuerdo a la presentación y la causa. ¿Bien? Ahora, laboratorio. ¿Qué es lo que yo tengo que pedir? Cuando yo tengo una enfermedad diarreica aguda, ¿qué es lo que yo tengo que, según el concepto, va a ser la presencia de diarrea y algún desequilibrio hidromineral y ácido base? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que saber la causa de lo que me produce la diarrea. ¿Y por dónde yo voy a saber? ¿Por qué? ¿Por qué laboratorio? Coprocultivo. ¿Qué otro estudio se le hace? ¿Cómo se llama el estudio de heces? Normal. Coprocultivo e coprocultura. Aí tem o afresco, aí tem o parasitológico, frotes. É o afresco que a gente chama, é o esfregaço. Pero frotis de moco fecal, porque si tú fregado me pones acá, te van a decir qué quieres poner. ¿Escucharon? Ustedes tienen que aprender cómo se dice en Paraguay y en Brasil. Entonces, cuando yo voy a solicitar, yo voy a colocar heces, así, pero ¿qué voy a solicitar que me estudien en esa heces? Frotis de moco fecal. Cuando yo pido frotis de moco fecal, ¿qué es lo que me va a reportar ahí? Me va a reportar el pH, me va a reportar leucocitos, ¿ok? Si ustedes saben que sale mayor de 5 leucocitos, aunque hay veces que hasta 10 vos podés tolerar, me habla de bacteriano. Cuanto más me aumenta mis leucocitos en el frotis, me habla de bacteriano. Y hematíes, hay veces que no te reporta hematíes, hay veces que te reporta hematíes. Y si te reporta hematíes, ¿qué significa? Que es invasiva. ¿Bien? Ahora, si en caso me reporta leucocito 0, pero sangre oculta positiva o sangre presente, ya tenemos que pensar en otras patologías bacterianas que también me ocasionan. ¿Bien? Ahora, los azúcares reductores o Benedict, ¿qué significa? ¿Para qué es? Fica por fermentação bacteriana? No. ¿Qué significa? Eu fazer isso mesmo. No se olviden que este año es laboratorio, ¿escucharon? A mí no me importa que hay en la É clínica. questão das recursos de fermentação. Eso significa, los azúcares reductores o Benedict positivo, es lo que te habla de los disacáridos, la lactosa, ¿ok? Y eso generalmente te viene en cruz positivo, ¿ok? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué pasa cuando hay una diarrea o hay una deficiencia en la absorción de los disacáridos? ¿Qué quiere decir? Yo no absorbo la lactosa, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo colocar a un niño con diarrea fórmula con lactosa. Y ustedes van a ver, doctora, yo le doy su leche al momento y boom, al baño, ¿ok? Y eso no quiere decir que es intolerante a la lactosa, sino que momentáneamente yo tengo que suspender su leche normal y darle uno sin lactosa o de soya, mientras tanto, hasta que se recupere el niño. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 15 días, que ya la mucosa intestinal se recuperó, esté normal y salimos de eso. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Ahora, sangre oculta, ¿cuándo te puede salir? Por ejemplo, cuando es invasiva, muchas veces no hay diarrea, el bebé tiene mucho cólico y te sale la S con estría de sangre. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que generalmente puede haber alergia a la proteína de vaca, pero eso se manifiesta a tempranos días ya. No es que va a esperar, pero cuando vean así sangre oculta positiva, ¿qué te quiere decir? Que la diarrea tiene sangre, entonces yo tengo que hacer mi diferencial con los otros. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo? E aí pode ser invasivo também? Sí. Bueno, ahora,
vamos a tener las complicaciones. ¿Cuál es la primera complicación? El desequilibrio hidromineral. ¿Cuál? Sodio, potasio, calcio, glucosa. Tenemos también ahí, que ahí ya es la parte metabólica. Y mi pH. El déficit transitorio de disacaridasas que le estaba diciendo de la lactosa. ¿Ya? Vamos a tener el ilio funcional o paralítico. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Ajá, no, hay peristaltismo en el ilio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se me va a manifestar? Ese bebé que normalmente estaba su pancita empieza a hincharse, ¿ok? Y no es que se llenó de gases, se hinchó y tú le escuchas y no vas a ocultar ruido hidroaire. ¿Bien? Ahora, el síndrome perdedor de proteínas me va a dar la Shigella. El síndrome hemolítico urémico, tienen que atender muchísimo porque muchas veces te llega el niño en 2, 3 de hemoglobina. Llega totalmente así. ¿Y qué te dice la mamá? Doctora, mi hijo lo único que presentó hace como 3 días la diarrea, pero ya no tuvo más nada y él empezó a decaer y ahora ya no se puede. Y cuando tú le haces una hematología encuentras sin hemoglobina en el niño. ¿Por qué? Porque te hace un síndrome hemolítico urémico. Y esto es terapia intensiva, muchachos. ¿Escucharon? Y no crean que no hay. Sí hay complicaciones de esto. Miocarditis, anemia por consumo, medicamentoso y iatrogénico. ¿Y el iatrogénico cuál es? Cuando la mamá empieza a darle todo lo que encuentra o empieza a probar uno a uno los medicamentos para diarrea. ¿Escucharon? Ahora, las causas. Ay, pero con ustedes voy rápido. Entonces, las causas. Sí, mami, rápido. Las causas. Menor de 1 año, ¿cuál es la primera causa de una diarrea? La desalimentación, que generalmente es lo más principal, y los virus. ¿Bien? Los virus. De 1 a 6 meses también puede estar la bacteriana, viral y desalimentación. La desalimentación, como le expliqué, cuando le consumen. ¿Qué le dan? No, yo ya le doy bien todo. ¿Cuántos meses tiene? 3 meses. Entonces, ¡boom! Empieza una diarrea. ¿Ok? Ahora, essa desalimentação não é minha coisa de desnutrição. lo que pasa es que cuando hablamos desalimentación es por exceso y por defecto. Cuando yo te digo desalimentación no es que no coma tu bebé, es que tú agarres esa fórmula que le toca 30 ml, solo una tapita yo le agregue más. ¿Ok? Ajá. Entonces, menores de 6 meses, bacteriana, la más frecuente es el Escherichia coli. No se olviden, muchas veces empieza con una gastroenteritis y después sigue con una infección urinaria o viceversa. Mayores de 6 meses, Shigella, Salmonella, Campylobacter, desalimentación. Y el 70% de las causas de diarrea son virales. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que casi todas las diarreas son virales. ¿Ya? Factor del mal pronóstico, menor de 3 meses. Todo menor de 3 meses, bajo peso, todo. Ajá, eso tienen que tener. Desnutrido por exceso o por defecto. Ay, no, él es un gordito, tiene bastante grasa, ¿qué se va a deshidratar? Muchachos, cuanto más la superficie corporal es grande, más líquido necesita el bebé. ¿Quiénes se deshidratan más rápido? Los obesos y los desnutridos. Un niño que esté eutrófico en el sentido de que está normal para su peso, no se va a deshidratar como el obeso. Entonces tengan mucho cuidado porque muchas veces llega el niño y que usted, ay no, pero tiene mucha grasa, que no se va a deshidratar, que no se va a deshidratar si la superficie corporal y él necesita más líquido, ¿me entienden? Por eso que hay que tener cuidado. El diagnóstico del tratamiento precoz, las complicaciones, inmunodeficiencia, malas condiciones ambientales y dependiendo de la etiología. ¿Escucharon? Ahora, el tratamiento profiláctico, higiénico-dietética, la lactancia materna. Yo le voy a decir algo, no hay mejor que la lactancia materna para todos.
asistencia a la consulta de puericultura, educación sanitaria con el tema del agua. Ustedes saben que hay lugares que la gente toma el agua de pozo, ¿ok? Y otros simplemente de tornera, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que saber que la del grifo normal, ¿cómo se dice? Esa es de la tornera. Cuando se toma, esa agua se tiene que hervir. Por más que digan que sea purificada, bla, 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 se tiene que hervir. ¿Cuánto es el tiempo de hervir? Son 10 minutos. Y la de pozo se hierve 5 minutos. ¿Por qué? Porque da metahemoglobinemia cuando pasan los 5 minutos. ¿Qué significa hervir? Cuando empieza blup, 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 5 minutos. ¿Está bien? Entonces, muchas veces eso causa metahemoglobinemia. Por eso que hay que explicarle esas cosas a la mamá. Porque muchos hacia el campo, la mayoría son aguas subterráneas que tienen agua de pozo y que sacan. ¿Está bien? Bien. Ahora, tratamiento curativo higiénico-dietética. Ay, no, doctora, él está con diarrea y no quiere comer. Ya, el plato que parece lo que tiene que. ¿Qué tienen que saber? Cuando tú te sientes mal del estómago, ¿tienes hambre? No tienes hambre, ¿verdad? Los niños pasan por la misma historia, pero la mamá cuando está enferma, ahí le quiere meter todo en la boca. ¿Está bien? Entonces, ¿qué yo provoco? El vómito en el niño. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que lograr? Que mi bebé por lo menos cada 3 horas coma. Si comió 2 cucharitas, bueno, 2 cucharitas. La próxima, 3 cucharitas, 3 cucharitas. Tomó, no sé, 4, 5, no sé, sorbo de agua. Bueno, eso. Pero yo no puedo exagerar. Como también la alimentación con azúcares. No pueden colocarle mucho azúcares cuando hay diarrea. No se da Coca-Cola. ¿Escucharon? Den Coca-Cola, está con diarrea. Toma Coca-Cola y ¡boom! Explotan más con diarrea. No se da Coca-Cola cuando hay diarrea, muchachos. ¿Ok? Sintomático, tratamiento de las complicaciones psicológico, etiológico, y vamos a tener todas las enterobacterias que tienen vida autolimitada. ¿Qué significa vida autolimitada? Que con o sin tratamiento, las enterobacterias va a parar. ¿Ok? Por eso que las mamás siempre te dicen, es igual que la amigdalina. Empezó con fiebre, pero yo le doy 3 días de ibuprofeno y ya le pasó. ¿Qué pasa? Son autolimitadas. Acá pasa la misma historia. ¿Bien? Ahora, el tratamiento, ¿cómo va a ser? Nosotros vamos a tener, cuando es bacteriana, vamos a tener lo que es la cefotaxima, la ceftriaxona, el cefixime, trimetoprim sulfa. Le voy a decir, el trimetoprim sulfa ustedes usan mucho en Brasil, en Paraguay ya no usamos. En Paraguay generalmente usamos es para, voy a explicar para qué, para las infecciones de piel por estafilococo. Ellos usan. Le estoy diciendo porque van a ver, no se sorprenden, pero porque le pusieron trimetoprim sulfa, así va para el estafilococo cuando está en piel. ¿Bien? Probióticos. ¿Los probióticos qué son? Son microorganismos. ¿Qué para qué? Para Para mejorar la flora intestinal. El Biogaya es lo mismo. ¿Escucharon? El Biogaya es lo mismo. ¿Bien? Entonces vamos a tener lo que va a ser el resecadrotrilo. ¿Qué es el resecadrotrilo? El resecadrotrilo se le conoce como Hidracet, ¿ok? ¿Qué es lo que hace ese medicamento? Vamos a tener de 10 miligramos que es para niños y de 30 para adultos. Acá en mi intestino hay, como yo no tengo mi enterocito que funciona, acá hay mucha agua, ¿ok? ¿Y qué hace el resecadrotrilo? El resecadrotrilo absorbe esa agua restante que sobra en la luz del intestino. ¿Está bien? ¿Bien? Y colorín colorado, terminamos la primera parte. Estamos gorda. Aí fala com força. En el fondo, ustedes se van a dar cuenta. Es como que se chupa el ojo para adentro, ¿ok? Mucosa.
¿Cómo va a estar? Sin deshidratación, va a estar húmeda, deshidratado, va a estar tipo seca. Ese que vos tocas o ves esa saliva tipo espesa, ¿me entiendes? Es como, no sé cómo decir, es espesa la lengua tipo blanca, ¿bien? Y acá, en deshidratación, ya no tiene nada. Es como una lengua de loro. ¿Escuchamos? ¿Lleva una lengua de loro ya? Sí. Bueno, así. Papagayo. Papagayo le dicen. Lágrimas, sin deshidratación, con lágrimas, deshidratado, pocas lágrimas, y ya en lo grave no tengo nada. Entonces, ¿qué dice la OMS? De acuerdo al cuadro clínico o a los signos o síntomas que yo voy a evaluar, con 2 o más de estos que yo evalué, yo ya puedo clasificar sin deshidratación, deshidratación. Cuando hablo de deshidratación es leve, moderada, y grave, que ya es la parte más. Yo le voy a decir algo, muchachos. Ustedes me van a decir, doctora, pero puede tener uno, muchachos, hay veces que la deshidratación está empezando y lo único que el niño no tiene nada, ¿verdad? Pero cuando ya empieza a ser entre moderada, un síntoma no va a tener. Va a tener 3, 4 síntomas. Entonces siempre tengan en cuenta que no solo un síntoma va a aparecer. Y muchas veces vas a tener de moderada y vas a tener de severa también. Por eso tienen que saber evaluar de acuerdo con cómo está tu paciente. ¿Bien? ¿Quedó claro? No le hagan caso a esta parte todavía. ¿Tomaste un trabajo? Bien. Es lo que le decía, cómo clasificar. Con 2 o más puntos, yo ya voy clasificando. Ahora, tratamiento. Ahora sí. Para la atención acá. Tratamiento. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Sin deshidratación, plan A. Deshidratado, plan B. Y deshidratación grave, plan C. Plan A y plan B, todo es por boquita. A partir de plan C, vía endovenosa. Bien. Ahora, ¿qué dice el plan A? El plan A dice que yo voy a calcular 10 ml por kilo de suero oral. No me vengan a colocar suero fisiológico. El suero oral son 10 ml. Déjenme que un ratito, muchachos. Son 10 ml por kilo, ¿ok? Posterior a cada evacuación o cada vez que tenga diarrea mi bebé, ¿ok? Entonces, si mi bebé pesa 5 kilos, 5 por 10, ¿cuánto va a ser? 50. Entonces, tuvo la diarrea el bebé, tuvo toda la diarrea, ¿cuánto yo le tengo que dar? 50 ml. No es que la mamá va a agarrar y le va a dar, no. Es cada vez que tenga diarrea. Si en el día tuvo 2 diarreas, 2 veces le voy a dar esto. Si tuvo 3, ahora, ¿qué es lo que pasa en la diarrea? La diarrea, no es la diarrea, la deshidratación es algo dinámico. Él puede estar en una leve o decirte en una sin deshidratación y pasarte para una grave. Por ejemplo, este bebé le toca 50 ml, pero en menos de 2 horas te hizo 5 diarreas abundantes. Esto ya se fue al tacho. Tengo que volver a reevaluar y pasar para otro plan. ¿Me están entendiendo? Sí. Ese de que, mamá, y vale, dale esto. Y bueno, si no mejora, si sigue la diarrea, en 24 horas, tráele. Y en 24 horas ya te trae muerto ya el niño. ¿Escucharon? Entonces, ¿qué viene? Dice la mamá, pero si me dijeron que le trajeran 24 horas porque ellos no me quieren recibir antes. ¿Me entienden? Entonces, yo siempre tengo que explicar los signos de alarma a mamá. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Sí. Si es un niño que pesa 12 kilos, ¿cuánto le tocaría? 120 ml. Posterior a cada evacuación. Si no ponen eso en el examen, chao. ¿Escucharon? Posterior a cada diarrea.
¿Ya? Ahora, plan B. El plan B vamos a dividir en dos, ¿ok? No se olviden, seguimos con suero de hidratación oral, ¿ok? ¿Qué dice el plan B? Él habla que yo tengo que calcular a mi bebé es a 75 ml por kilo de peso y tengo que darle en 4 horas. El plan A que decía cada vez que tenga diarrea. El plan B ya te dice 75 ml posterior, perdón, no es posterior, en 4 horas. Por ejemplo, si yo tengo un niño que pesa 8 kilos, por 75, ¿cuánto me da? Rápido, usted tiene que saber. 600 ml en 4 horas, ¿ok? Son 4 horas que yo le tengo que dar. Ahora, 600 ml dividido 4, pongan 150 ml hora le tengo que dar. ¿Está bien? Pero él toma. ¿Ya? Independente. ¿Ah? Independente de apresentar ou não. ¿Qué es lo que es independiente? Se já é ou não, faço. Claro, independiente. Si yo ya le clasifico que tiene con deshidratación, tengo en 4 horas. Pero en esas 4 horas, ¿qué yo tengo que vigilar? Yo tengo que vigilar, en esas 4 horas tengo que vigilar peso y diuresis. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si mi bebé orina, yo estoy mejorando. Si mi bebé no orina, estoy mal. ¿Me están entendiendo? Entonces yo tengo que vigilar eso en mi bebé. ¿Quién más tengo que vigilar? El peso. Mi bebé, hay mamás que sí saben el peso de su bebé. La mamá te va a decir, doctora, mi bebé hace 15 días le pesé y pesaba 10 kilos 500 y ahora está pesando 9 kilos. Entonces yo tengo que saber que perdió de peso. Entonces, si yo sé que yo le clasifiqué en una deshidratación moderada, yo tengo que saber que él tiene que aumentarme de peso, ¿ok? Porque le estoy colocando los líquidos que faltan. Entonces, ¿qué tiene que este método? ¿Qué tengo que hacer? Yo, primeramente, ese bebé ya no le puedo mandar para la casa, ¿ok? Ese bebé se tiene que quedar sentado, se le prepara su suerito de hidratación y le dice a mamá, esta es la cantidad que le vas a dar, ¿ok? ¿Y qué tengo que controlar? Su peso y diuresis. Bien, ahora le voy a decir, la vida real. Si ya el niño viene con una deshidratación moderada, ya viene para el hospital. ¿Ustedes piensan que el suero toma el bebé? No toma. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Le vas a insistir o le vas a decir a mamá y el bebé no toma? Entonces vas a esperar que llegue a una deshidratación grave. Por eso le digo, esto es lo que dice la OMS. Pero en la vida real, a mí me llega un niño, le hidrato vía endovenosa porque más rápido le voy a sacar. Pero esto es lo que a ustedes le piden y ustedes tienen que hacer, porque somos, como yo siempre digo, estudiantes del protocolo y tenemos que manejar el protocolo porque le exigen a ustedes. ¿Ya? Hasta ahí bien entendido. 75. Plan B2. ¿Ok? ¿Qué dice el plan B2? En esas 2 horas que yo evalué a mi paciente, perdió más peso, no tiene orina, entonces ¿qué yo voy a hacer? Colocarle una sonda nasogástrica a mi bebé y voy a hidratar con una sonda nasogástrica. Yo le digo, yo para colocarle una sonda nasogástrica a un niño, prefiero hidratarle la vía, le juro, porque es más traumático meterle por acá una sonda que cuando te vea va a pegar grito ese niño, ¿ok? Entonces, pero ese es el protocolo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que yo tengo que calcular los líquidos de 20 a 30 ml por kilo de peso en 1 hora. El primer plan B que decía 4 horas. Como yo no recuperé, entonces yo le voy a colocar una sonda nasogástrica
y voy a pasarle de 300 a 400 ml por kilo de peso en una hora. Vamos a calcular este mismo bebé de 8 kilos y vamos a calcularle a 30. ¿Cuánto me da? 240 en una hora. Yo le tengo que pasar por la sonda el suero de hidratación oral. ¿Ya? ¿Qué tengo que ver? O cuáles son las indicaciones? No toma nada por vía oral, vómito persistente, distensión abdominal y pierde peso después de 2 horas del primer plan B. ¿Entendimos hasta ahí? ¿Sí? Ay, pero ustedes son inteligentes. Vamos a ver después. Sí, es la verdad, pues en el examen es donde yo veo. Bien. ¿Ah? Bien. Ok. El plan B2, ¿cómo se hace? Se va a calcular de 20 a 30 ml por kilo de peso con una sonda nasogástrica y tengo que pasar en una hora. ¿El otro en cuánto tiempo era? 4. ¿Qué tengo que vigilar? Peso y diuresis y tengo que dejar en observación. Dime. 8,5. ¿Ah? 8,5. 8 kilos. ¿Ya? En una hora. Y en esa una hora tú tienes que evaluar peso y diuresis. Entonces, ¿qué tienen que aprender? ¿Qué tipo de insuficiencia renal me hace una persona deshidratada? ¿Prerrenal, renal o crónica? Prerrenal. ¿Qué es lo que pasa? Yo no tengo líquido y a consecuencia de eso mi riñón no está filtrando. Una vez que yo le coloco el líquido, ¿qué pasa? Mejora. ¿Ya? ¿Entendimos? Yes. Bueno, vamos para el plan C. E aí, no caso, a gente tem que tentar o primeiro, o plano B, tem que tentar primeira opção e depois... Dependiendo de tu clasificación. El plan A es sin deshidratación. El plan B con deshidratación o deshidratado, que entra leve a moderado. Y ahora vamos a entrar en el plan C, que me habla. Mas dentro das duas opções que eu tenho no plano B, eu posso escolher aleatoriamente ou eu tenho que tentar primeiro a 1 e depois a 2? Dependiendo. Si tú tienes vómitos que son intracados, por ejemplo, si yo tengo un bebé que me llegó con vómito, ¿bien? Tú sabes que si le das vía oral va a vomitar, entonces que ya en tu sonda es dependiendo de lo que presente tu bebé, por eso están las indicaciones, ven un vómito persistente, distensión abdominal, todo eso, ¿me entiendes? Por eso le digo, esto es algo dinámico, tú tienes que ir evaluando, ¿ya? Bien, plan C, ahí ya es vía endovenosa, suero fisiológico. Entonces, allí vamos a tener menor de 1 año y mayor de 1 año. En el menor de 1 año, yo voy a tener 6 horas para hidratar. Y en el mayor de 1 año, voy a tener 3 horas. ¿Bien? Entonces, en el menor de 1 año, ¿qué dice? Que yo en la primera hora, yo voy a pasar a 30 ml por kilo. Ahora, ese mismo bebé que pesa 8 kilos, 8 por 30, 240, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? 240. 240 cc tengo que pasar en 1 hora. Y luego las 5 horas restantes voy a calcular a 70 ml por kilo. 8 por 70, ¿cuánto da? 560 cc
en 5 horas tengo que pasar. Ahora, si en esas 5 horas o 6 horas, vamos a ponerles, que estoy colocando mi líquido, mi bebé me presenta evacuaciones líquidas otra vez, yo tengo que volver a recalcular la hidratación, ¿ok? Volver a evaluar, no es que tú le vas a dejar y después en 24 horas vas a venir ya a encontrarle a tu bebé muriendo, ¿está bien? Ahora, el otro que es mayor de 1 año, ahora, vamos a poner, él dice que en los primeros 30 minutos o media hora yo tengo que pasar a 30 ml. Ahora por kilo. Ahora vamos a venir la parte 2. Si yo tengo un niño, vamos a ponerle, los mayores de 1 año ya pesan 12, 13 kilos. Pongan un poco 12 por 30. ¿Cuánto? 360 cc. ¿Usted piensa que 360 cc va a pasar en media hora? Nunca. ¿Me escucharon? Nunca. Por eso yo no comparto con esto. Yo le doy, no va a pasar. Ahora, después me queda 2 horas y 30 minutos. ¿A cuándo se calcula? A 70 ml. Pongan 12 por 70. ¿Cuánto? 840 cc en 2 horas y media. Nunca va a pasar, muchachos. Ni si tiene vía central, muchachos. Porque la cantidad que se pasa es 4 ml por 1. Entonces, imposible. Yo le digo, yo les enseño porque a ustedes en su reválida esto le pide. ¿Está bien? Y tenemos que saber, porque la OMS supuestamente es el que más sabe de esas cosas. Pero si se dan cuenta, esto es algo ilógico en los niños. ¿Qué hacen? Tomar reparto El horno. Ya van a aprender la otra hidratación. ¿Está bien? Sí. Salgan a su receso. ¿Qué significa ese 3 a 5%? Ese 3 a 5% va relacionado a lo que va a ser de 30 a 50 cc por kilo que perdió de líquido tu bebé. Ahora, cuando yo hablo moderado, va de 60 hasta 90 generalmente, y ya se veo que voy a hablar mayor del 10%. ¿Bien? Ahora, este cuadrito no se olviden, este cuadrito manténganlo, grábense, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que significa? Esto es tu porcentaje y esto va a ser tu déficit por hora. Por ejemplo, si yo te digo 90 cc, que equivale 9%, 90 cc por kilo, tu déficit. Si yo te digo 12%, 120 cc por kilo de peso, hora. Es lo que va a perder mi bebé en ese momento de la diarrea. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo? Grábense eso porque después, cuando demos la parte de hidratación, yo ya no le voy a hablar, yo ya voy a decir, tiene una deshidratación al 8%. Ya ustedes tienen que saber cuánto significa 8%. Le digo 120, ya tienen que saber que el 12% de 120. ¿Está bien? ¿Bien? Ahora, nosotros también podemos sacar el déficit de mi bebé según la clínica. ¿Bien? Pero este a mí no me gusta tanto. A mí me gusta este cuadrito. Este es el cuadrito que a mí me gusta. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es este cuadrito? Él te va a hablar, o qué es lo que él te va a evaluar según la clínica, porque después vamos a hablar de la parte laboratorial. ¿Ya? Según lo que me dice este cuadro, es que yo voy a tener, de acuerdo al peso, a la disminución del peso, al porcentaje. De acuerdo a tu porcentaje vas a tener tu déficit de agua. Aparte de eso voy a tener el aspecto del niño, pulso, tensión arterial sistólica, diuresis, mucosa oral,
fontanela, ojos, lágrimas, aspecto de la piel, turgencia, respiración y llenado capilar. ¿Ya? De acuerdo a eso, yo voy a clasificar a mi paciente según la deshidratación que tenga. ¿Ya? Leve, que dice, el peso va a perder un 3 a un 5%. Y ustedes me van a decir, doctora, ¿y cómo vamos a hacer con los bebés que no sabe la mamá el peso? Porque eso es lo que más hay. Pero tú tienes clínicamente, si tú dices, bueno, este bebé clínicamente tiene una deshidratación leve, bueno, más o menos perdió 50 cc por kilo, ¿ok? Entonces, si mi bebé, vamos a ponerle que pesa 8 kilos, 8 por 50, ¿cuánto es? 80 cc en el déficit de ese bebé. ¿Están entendiendo? Cuando yo le hablo de peso y déficit, es lo que va a perder tu bebé, ¿ok? No, mi bebé pesaba, vamos a ponerle 10 kilos, ahora está con 9 kilos y medio. Entonces tú haces regla de 3 simple y sacas el porcentaje de pérdida de tu bebé, si estás seguro con tu peso. Pero la gran mayoría no saben el peso de su bebé. ¿Y cómo tú vas a valorar? Clínicamente, ¿ok? ¿Entendieron? Bueno, ahora, ¿cuál va a ser la clínica? Ahora, cuando hablo moderada, ¿cuánto va a ser el porcentaje? De 6 a 9. ¿Qué equivale eso? De 60 a 90 cc por kilo. Ese mismo bebé de 8 kilos, calcúlenle por 80, ¿cuánto le da? 8 por 80. 640 es su déficit. ¿Bien? Miren que quiero que entiendan porque después vamos a entrar en hidratación y ahí yo ya no voy a decir. Tiene un porcentaje de 5% y ustedes tienen que calcular. ¿Escucharon? Por eso le estoy diciendo. Ahora, en la severa, mayor de 100. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Mayor de 10% significa mayor de 100. Si yo le digo 12% equivale. Por ejemplo, ese niño de 8 kilos, 8 por 120, ¿qué significa? ¿Cuánto se te da? ¿Cuánto? 960 cc es su déficit a tu bebé. ¿Ok? Entonces, eso tienen que hacer, no es por kilo, es el déficit completo, ya está, tú completaste, eso perdió él. Entonces, ese es tu déficit que tiene tu bebé y tú tienes que cargarle líquido para recuperar otra vez a ese bebé. Por eso ya hablamos de severa, casi 1 litro está perdiendo ya tu bebé. ¿Está bien? Bien. Ahora, después le van a dar, van a entender este rompecabezas. ¿Escucharon? Bien. Aspecto del niño. ¿Cómo va a ser el aspecto del niño? Es cierto, es un rompecabezas. Empezamos por acá y después vamos en hidratación y ahí, eso es lo que debía decir la doctora. Bueno, aspecto del niño. No, aspecto del niño. ¿Cómo va a ser? Un niño que esté en leve, ¿cómo va a ser? Ese bebé que quiere agua. Él quiere agua, va a estar sediento, alerta, ese bebé que está todo así. ¿Bien? Ahora, moderado, va a estar sediento, va a estar inquieto. Generalmente son esos niños que lloran. Por cualquier cosa lloran. Vos le toca y llora, como si fuera que le doliera algo. ¿Bien? Y ya la parte severa, ustedes saben ya que el estado de conciencia, chao. ¿Ok? Ya está súper, muchas veces el tipo se duerme, tú le tocas, mira y ¡bum! Vuelve a caer. ¿Ok? ¿Cómo va a estar? Va a estar frío. Cuando hay falta de líquido, ¿dónde es lo que primero se va a manifestar? En la piel. Va a ser ese niño frío, tipo esa piel de rana, tiene. Va a tener ese libido reticular. Es como si fuera esos bebés blanquitos que tienen frío y se le pone todo moteado. Así mismo. Y va a tener cianosis. ¿Dónde primerito? Acrocianosis. ¿Ok? Entonces muchas veces hace un calor de 40 grados y ese bebé frío. ¿Ok? Bien. Ahora, el pulso en la leve va a estar normal. En la moderada va a estar taquicárdico un poco. Él generalmente va a ser tipo rápido, pero a la vez débil. Y ya lo que va a hacer
En la severa, hay veces que simplemente con tu estetoscopio puedes controlar la frecuencia cardíaca, porque si busca pulso ya no encuentra, no siente. ¿Está bien? Ahora, tensión arterial sistólica, en la leve va a estar normal, en la moderada puede estar normal o puede tener una hipotensión ortostática. ¿Qué significa? Ese bebé que de repente está acostadito, se siente mejor, se levanta y se quiere levantar y ¡boom! Se levanta. Eso es, ¿ok? Ese bebé que de repente tipo se marea, a muchos de nosotros nos pasa ese que cuando pasamos mucho tiempo y nos levantamos, ¿ya? Y ya cuando hablamos de la severa, baja, muchas veces ya no se puede ni medir. ¿Escucharon? Ahora, diuresis, ¿cómo va a estar la orina de mi bebé? En la leve va a estar normal, en la moderada va a estar disminuida y ya en la severa no hay orina, ¿ok? Sino que no tengo líquido, no va a salir orina, ¿ok? No se olviden, cuando nosotros tenemos deshidratación, la orina habla mucho, ¿ok? Si mi bebé no orina, eso estoy mal, ¿ok? Empieza a orinar, empieza a funcionar, ¿está bien? Mucosa, húmeda o algo seca, de repente muy discreta. Ya la moderada va a estar seca y ya lo que va a hacer la severa es como la lengua del papagayo, seco, nada de agua, nada. Tú le tocas y esa lengua es seca, sadural, es blanquecina, ¿me entienden? Ahora, fontanela. No van a buscar fontanela en un niño de 3 años. Estoy hablando lactante, ¿escucharon? No me vengan a buscar fontanela en 10 años. Entonces, normal va a ser en la leve. Ya en lo que va a ser en la moderada va a estar hundida. ¿Qué es hundida? Que entra, vos tocás y como que él entra. Y ya la severa sí que se hace casi un hueco en esa cabeza de ese bebé. ¿Bien? Ahora, ojos normales van a estar. Ya acá, en lo que va a ser la moderada, va a estar un poquito hundido. Y en la severa, ese ojito allá en el fondo. Bien en el fondo, así como cuando amanecen ustedes para su examen final, que no duermen casi 3 semanas. Bueno, así allá en el fondo vienen así. Bien en el fondo, ustedes me van a decir, pero es tipo ópera. Allá ustedes van a ver tipo que chupa el ojito para adentro. ¿Está bien? Ahora, lágrimas. Puede estar presente en la leve, ya en la moderada empieza tipo muy poco. Esa neta que llora y de repente una lágrima te sale. Y ya en la severa, ni una lágrima, nada, muchachos. Y yo le voy a decir, se nota eso no necesita vos vos simplemente te vas observando y mientras que vos observas, ya el estado de conciencia te dice que vos estás en severa. No necesita muchas cosas, simplemente ese bebé somnoliento que no te responde, de repente le tenés que hacer así el ojo para abrirle. Entonces todo eso ya te está hablando de una severa. ¿Bien? Aspecto de la piel, generalmente en la leve es moderada, normal. En la moderada empieza a estar fría y generalmente no tronco, muchachos, extremidades. Siempre el bebé empieza por extremidades. ¿Está bien? Y cuando hay fiebre, ¿cómo es? El tronco se mantiene caliente y las extremidades frías. Por eso convulsionan los bebés. ¿Escucharon? Porque la mamá le toca la mano, le toca el pie, frío, y acá se mantiene el calor. Y ahí convulsiona el bebé. Por eso convulsionan los niños. Ahora, ¿cómo va a estar la severa? Va a estar fría, moteada, acrocianosis. Ese bebé que tú dices, este está mal. ¿Ok? Ahora, tu urgencia de la piel va a estar normal en la leve. En la moderada tú le vas a hacer y tipo demora un poquitito, pero vuelve. Ya en la severa es el que se pega. ¿Está bien? Respiración. La respiración va a ser normal. En la moderada puede ser profunda. Ese que tipo que respira. ¿Por qué hace eso el niño? ¿Por qué puede hacer ese tipo de respiración? ¿Qué pasa en una deshidratación? ¿Ah? La acidosis. ¿Ok? Y ya en la severa, muchas veces, ¿qué hace? Y tipo, paró. Tipo, 1 minuto. Después, empieza otra vez. Eso se llama gasping. Tipo, una respiración
profunda, paró y después hace esto. ¿Qué significa? Cuando ustedes vean una respiración de gasping, eso es pista de aterrizaje en el cementerio. ¿Escucharon? ¿Qué? Si tú, pista de aterrizaje en el cementerio, si tú no te montas encima de ese nene, se te muere. ¿Escucharon? Y no estoy hablando de horas, minutos se te va a morir. Por eso le digo, cuando ustedes ven esa respiración esa tipo apnea que hace y de repente vuelve a respirar, eso está archiacidótico tu bebé. No se olviden, cuando yo presento esos tipos de respiración es acidosis y no es bicarbonato que necesita, es agua. Tú le das agua y eso le revive al bebé. Ustedes no saben, el agua revive. Usted le va a llegar así tipo muerto el bebé, yo le pone un poco de líquido y ahí al momento se recupera el bebé. No necesitas horas, minutos y ya vas a ver el cambio que hay en tu niño. Entonces, en vez de ustedes, agárrenle una vía central. No, vía periférica, no le agarren. Muchacho, ¿qué es lo que te salva la vida? Cuando a ustedes les llega un bebé choqueado, grave, 3 intentos de vía periférica intraósea. Intraósea puedes pasar de todo, sangre, hemoconcentrado, líquido, todo, medicamento, todo se pasa intraósea, ¿ok? Y eso salva vida. Faz com No es, Se faz com a vida, ¿cómo puede vai ser? intraósea. É tipo parece uma caneta tipo. Sí, pero eso no existe, con una jeringa, con una aguja normal, ¡pum! Pasa. ¿Saben cómo van a practicar? No, es fácil, muchachos. Eso, ¿saben qué? Lo que pasa es que yo no le doy práctica. Con mis muchachos que yo daba práctica, nosotros practicamos hacer intraósea. La intraósea es fácil y salva vida. Ese tiene su lugar, en la tibia se hace. Y lo único que tú tienes que cuidar es el cartílago de crecimiento. Ese que hay en los primer mundo está la pistolita, ese que trax y entra por el hueso. Nosotros no tenemos pistolita, lo que tenemos es escal o tenemos esa mariposita, la más gruesa, la verde, y con ese truz. Entonces agarren un hueso de pollo y con el escal hagan y sientan. Eso mismo se siente cuando entra en el hueso. Si ustedes 3 intentos hicieron y no lograron, entren en eso, porque mientras que llaman al cirujano, buscan vía central, buscan catéter, es el nene cerebral. ¿Está bien? Y eso salva vidas. Díganle a sus profesores de práctica, profe, ¿no pueden enseñar? Porque en el RCP, ¿ok? 3 intentos y intraósea. ¿Me entienden? Entonces tienen que aprender a hacer intraósea porque intraósea salva vidas. No es difícil ni nada que ver. Eso que, se va, no. Le salvas la vida, muchachos. ¿Ok? Geralmente é o que, professor? Femoral? No, en la tibia se le hace. Ah, na tibia. Trício. ¿Ah? En la tibia. ¿Ok? Externo. Tienen que tratar, pídanle, muchachos, pídanle a sus profesores que les enseñen, en serio. Pídanle. Yo les voy a decir, yo mi primera intraósea hice así recién graduada. Yo me recordé que a mí me hablaron y me recuerdo de que me dibujaron el hueso y dónde tenía que ir. Y eso es tipo anatomía, tocar y trazo. Y yo así recién graduada hice mi primera intraósea. O se moría, porque no hacía, o le salvaba la vida. ¿Ok? ¿Bien? Entonces aprendan a hacer la intraósea. 3 intentos fallidos, intraósea. ¿Qué es lo que pasa? Tú colocas intraósea, sí, tiene sus consecuencias, puede dar osteomelitis, te puede dar 50.000 cosas. Pero ¿qué pasa? Una vez que tu hidrate canaliza en doble vía periférica, tiras eso. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Cuando está deshidratado, ¿qué pasa con las venas? Se colapsan. Y vas a hincarle 100.000 veces al niño y no le vas a encontrar. Y es peor, cuanto más pierdes tiempo, se te muere el niño. ¿Bien? Y no piensen que le va a llegar ese niño bonito con deshidratación leve. Te va a venir choqueado los niños. Les digo, así claro, y más cuando viene el cambio. O pediatra pode fazer intraósea? ¿Qué? Mesmo sem a gente ser pediatra, a gente pode. Claro, eso se pasa, eso es una urgencia. Tú salvas vida con eso. No, tú no necesitas ser pediatra.
aprender a hacer imágenes. Llenado capilar, ¿cómo va a estar? Normal, más o menos en 2 segundos y ya después en la severa no hay llenado capilar. ¿Escucharon? Qual o calibre para fazer em cross? Dependiendo. Te voy a decir algo. Si estás en el primer mundo, tú tienes todo. ¿Ok? Si estás en nuestro mundo normal, la mariposita, la más gruesa es el verde o el blanco. Y con esos trajes entran, sujetas ahí mientras tanto vas hidratando, full. Doutora, no caso, por exemplo, se é mais recém-nascido, se a gente não conseguir essa Si es recién nacido, tiene para hacerle ónfalo, Isso daí, essa é a ónfalo, definição. directo, ahí no toca. Un recién nacido es otro punto, para escuchaste, ahí es ónfalo. ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? Sí. No. Yo creo, voy a ver, yo creo que tengo la clase de intraóseo. Yo creo que tengo, le voy a pasar, porque yo le daba con el grupo cuando no eran muchos ustedes, con el grupo que yo le daba práctica, damos ónfalo, damos todo, con nosotros practicamos. Traíamos intestino, huesito, todo probamos para practicar. ¿Ya? No, ya no le quiero ver en la práctica. Não, porque a nossa professora não quis dar prática pra gente. Bien, ahora, A gente faz em sábado, ¿qué? a gente faz aqui na sala. Un sábado podemos hacer. ¿Qué quiera venir? No, mi amor, vos ¿qué compromiso? ¿Sabes? Esa cosa tu compromiso. Este fue la 23. Não, não é pra mim. Escúcheme. Ahora, ese es el déficit, como yo puedo sacar por la parte clínica o saber la deshidratación leve, moderada y severa, de acuerdo al peso, al déficit y la clínica que presente el niño. Ahora vamos a hablar laboratorio. ¿Escucharon? No se olviden, ahora hay interpretación de laboratorio con lo que voy a asociar. Bien. ¿Qué es lo que yo tengo que mirar? ¿Ok? Yo tengo que mirar la densidad urinaria. ¿Cuál es la densidad urinaria normal? Ajá. Ya que usted sabe, usted todo el día miran orina. Le apuesto que mira, le voy a decir algo. A usted de los a este le voy a dar respiridor para que se quede quieto. A él le voy a dar para tipo TDAH, para bajarle un poquito. Generalmente, muchachos, cuando ustedes les llegan la orina, no es solo mirarle un cosito, mirar si tiene nitrito, si tiene mantil. Lo primero que tienes que mirar es la densidad urinaria. ¿Y cuál es la densidad urinaria? La densidad urinaria es de 1005 a 1020. ¿Está bien? Hay algunos que hasta 1025 de acuerdo al calibraje del laboratorio. ¿Pero qué quiere decir la densidad urinaria? Cuando mi densidad urinaria aumenta mayor de 1020, ¿ok? Yo ya estoy hablando que mi organismo necesita líquido. ¿Me están entendiendo? Cuando me aumenta mi densidad, miren ahora, color, ¿cómo era que decía? Color, densidad, olor, esa parte, miren la densidad, aprendan a mirar laboratorios, ¿ok? Entonces cuando miren la densidad, ahí van a ver cuál es la densidad. Entonces hay veces que el niño simplemente, no sé, vino porque tenía una infección respiratoria, pero el niño no está comiendo nada ni toma líquido. Entonces, ¿qué está pasando? Necesita agua tu organismo. ¿Y qué es lo primero que te va a decir? Es la densidad. Bueno, hablamos de leve cuando está en 1020, perdón, 1020. Mayor de 1030, moderada, y mayor de 1035, severa. Entonces, si tú le llegas a hacer una orina y ves lo que el color está tipo naranjado, tú ya sabes que esa orina está hiperconcentrada. ¿Bien? ¿Qué significa? Que mi bebé necesita líquido. ¿Bien? Ahora, vamos a tener lo que va a ser el boom. ¿Qué es el boom? B-U-M. ¿Qué significa? Boom. La urea. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué tipo de deshidratación? ¿Qué tipo de insuficiencia renal presenta
un deshidratado pre-renal. Apréndanse porque estas son preguntas de examen. ¿Qué tipo de insuficiencia renal hace el niño? Pre-renal. ¿Qué significa? Que si yo le pongo agua, yo mejoro eso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Alterado mi urea. No se olviden que creatinina es cuando ya estoy llegando a una lesión renal. Lo primero que te va a avisar que estoy mal es tu urea. ¿Ok? ¿Bien? Ahora, tu pH, tú le haces unos gases. ¿Qué tipo de gases? ¿Arteriales o venosos? ¿Cuál se hace? ¿Arterial o venoso? ¿Cuál se hace? ¿Ah? Ajá. ¿Qué tipo de gases le vas a tomar? ¿Venoso o arterial? ¿Por qué arterial? ¿No quieres ver la parte respiratoria? No. Metabólica. Ustedes saben, la arterial está bien, pero la arterial es cuando yo quiero ver el oxígeno en sangre, quiero ver la parte respiratoria. Pero si es una deshidratación, tú puedes usar unos gases venosos nada más. Porque ¿qué tú lo que vas a ver ahí? Tu bicarbonato, tu pH y tu CO2. ¿Qué pasa con tu CO2? Tu CO2 te sirve ahí de buffer para, si mi pH va bajando, mi bicarbonato baja para compensarme ese. Ya mi bicarbonato no puede, entonces empieza mi CO2. Entonces, clínicamente, ¿cómo se manifiesta tu CO2? Respirando rápido, eliminando para yo compensar ese pH. Eso ustedes deben de medicina interna, muchachos. Bien, ahora, claro que sí. Yo le voy a preguntar a la doctora, déjeme que yo le pregunte. Você acha ela? ¿Quién? Você acha ela? Claro que sí. Ela saiu. ¿Quién? Vitor Yuri. Saiu não. Daí Saiu toda a turma. Vitor ¿Quién Yuri. le da medicina? Sumi. Não, eu não sei. Ela tá no E. E quem é o Doutora, se contenha. Mas a gente não tem que terminar. No, pero la doctora Sumi es muy buena. Queria ter feito. Na prática, eu acho, né? Todo mundo fala que ela é boa mesmo. Ella sabe dar docencia. Ella da así, pero te va a enseñar lo que es. Le digo, ella fue mi compañera, nosotros nos graduamos juntas. A gente Sim, não ela é teve. muito boa mesmo. Ela é Cardio- muito boa. cardiograma. A gente teve a Yuri e Israel. No le conozco a ella. Dois? Aí eu precisa. Ela perdeu a especialização em medicina Livre. clínica médica recentemente. Enfim, vamos manter uma coisa. Dale, dejen el chisme, yo. Ya, salgan de ahí. Ahora, el pH, ¿cómo va a ser? En la leve voy a tener de 7.30 a 7.40. ¿Cuál es el pH normal de una persona? De 7.35 a 7.45. ¿Bien? Ahora, ¿cuánto es moderada? 7.10 a 7.30, menor de 7.30. Y ya severa, menor de 7.10. Tienen que saber los valores porque en el examen le va a salir laboratorio. ¿Escuchan? Le va a salir clínica y le va a salir laboratorio. Y ustedes, de acuerdo a eso, van a clasificar. Ustedes clasifican mal, dan mal el diagnóstico, el tratamiento va a estar mal. Sepan eso. Eso tienen que saber, por eso les estoy diciendo. No me van a venir a decir en el examen, pero ¿cuál es el valor normal? Olvídense. Bueno, ¿quedó claro? ¿Qué? A primeira pergunta vai ser essa. Yo sé que eso es Dá uma así. pausada, né? Y ahí yo ya me río de usted. Bien. Ahora, en el examen físico, ¿cómo yo voy a hacer en el examen físico? No se olviden, este bebecito no es que para que ustedes se recuerden lo que tienen que examinar. Como yo siempre hago, céfalo caudal. Entonces, ¿qué voy a buscar en cabeza? Fontanela, ¿ok? ¿Qué más? Ojito, nivel de conciencia, boquita, cómo está. Luego voy a ver las lágrimas, si está taquicárdico, taquineco.
que respira rápido, tengo que ver el pliegue, el turgor, como se dice, la orina. No se olviden, siempre céfalo caudal buscando todo. Ustedes saben que siempre se le olvida la orina. Siempre se le olvida la orina. No se olviden que eso es fundamental para saber cómo está el riñón. Bien. Ahora, ¿cómo va a estar la densidad urinaria? Cuanto más elevada, ¿ok? Más hablamos. Entonces nosotros vamos a tener también la osmolaridad en orina y vamos a tener la osmolaridad en sangre, ¿ok? Y nosotros tenemos que hallar, no le hagan tanto caso a él, ¿ok? Ya vamos a hablar de eso. Ahora, nosotros también vamos a tener, de acuerdo al sodio, los tipos de deshidratación. ¿Cómo se clasifica isonatrémica? ¿Qué significa? ¿Cuál es el valor normal del sodio? Ajá. Ay, papá, dale. A 132 te voy a dar por la cabeza. 135 a 145, sodio normal. Aprendan algo, muchachos. A ustedes lo que les falta es memote. Okay. ¿Cuánto es su pH? 6. ¿Cuánto es su sodio? 35. ¿Cuánto es tu potasio? 3,5. Aprendan. Aprendan todo de los primeros. No me vengan ahora a confundir todo. ¿Escucharon? pH lleva 7, sodio lleva 1 y tu potasio solo 3.5. ¿Ok? Entonces aprendan, grábense esas cosas porque eso les va a servir. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, ¿a partir de cuándo yo corrijo mi sodio? ¿Ok? ¿Por qué decimos isonatrémica entre 130 a 150? Porque nosotros vamos a hacer una corrección aguda del sodio cuando mi sodio esté menor de 130 o mayor de 150. ¿Está bien? Ahí recién yo corrijo. Antes es como si fuera que está normal. ¿Por qué quiero que entiendan esta parte? ¿Cuánto aporta el suero fisiológico, el suero a 0,9% de sodio? Le di la vez pasada. ¿Cuánto aporta? No, ningún 30 mililitros. ¿Cuánto equivalente de sodio aporta? En 1 litro. 3. ¿Cuánto aporta? Mira cómo dice. Doutora, 3.000 equivalentes. 3.000. 154 miliequivalentes de sodio en 1 litro. Yo no es por gusto que le doy estas cosas, muchachos. Yo le voy dando por parte porque después vamos a unir todo el rompecabezas. ¿Escucharon? Entonces, ¿cuánto te aporta? 154. Cuando llega un niño deshidratado, ¿qué es lo primero que yo le voy a poner? Suero fisiológico. Y si está en un valor de 130 a 150, yo no necesito corregir eso. ¿Me están entendiendo? Porque ya con ese liquidito que yo le ponga, yo ya le estoy aportando, muchachos. ¿Me están entendiendo lo que le quiero decir? Bueno, aterrizaron. Con 23. Esperen que muchachos. Que acabe de alzar adelante. ¿Bien? ¿Está bien? Ahí me ha quedado. Entonces, la hipotónica o isonatrémica, porque ahorita, ay doctora, no era el slide. Ahora, la hiponatrémica, todo lo que esté menor de 130. Y hipertónica, que generalmente la mayoría son iatrogénicas. ¿Qué significa? Cuando nosotros sobrecargamos de sodio al paciente, que muchas veces pasa. El niño tiene diarrea, le damos suero oral a la mamá. ¿Qué hace la mamá?
una diarrea en 24 horas y la mamá le metió 2 litros de suero oral. Entonces, ¿yo qué hago? Una deshidratación por exceso de sodio. ¿Y qué es lo que pasa? De todo, al que más le tememos es a la hipertónica o hipernatrémica, cuando está a valores mayores de 150. ¿Por qué? Porque él hace muchos problemas neurológicos acá. ¿Qué es lo que generalmente va a presentar tu paciente? Convulsión. ¿Ok? Cuando un paciente llegue y ves que está deshidratado y convulsionó, no es simplemente glucosa, no es simplemente calcio. Me tengo que recordar de este bichito que es el sodio. ¿Y qué pasa con esto? Yo no puedo, por ejemplo, venir y bajar bruscamente el sodio, porque yo puedo causar una desmielinización continua en mi bebé. Y la hidratación que se utiliza en estos niños es método de agua libre. Yo no le voy a dar el método de agua libre, porque yo ya mucho intenté y le cuesta, muchachos, ¿ok? Pero sépanse que cuando es una hipernatrémica, cuando el sodio sube mayor de 150, se usa el método de agua libre. ¿Bien? ¿Bien? ¿Estamos entendiendo? Sí. Bueno, ningún colorín colorado. Desmielinización continua. Ahora, el bicarbonato, cuando yo voy a corregir, ¿verdad? Yo voy a tener mi pérdida de bicarbonato por vía gastrointestinal, disminución de la filtración glomerular y todo lo que ustedes quieran. Ahora, cuando yo voy a corregir mi pH, ustedes saben que en el niño no se usa casi bicarbonato. Y cuando tú usas es porque ya hiciste todo y ya no hay opción, ¿ok? Entonces, cuando mi pH posterior, que yo ya le puse el líquido, le expandí, no hay mejoría, persiste con su pH bajo, menor de 720, mi bicarbonato en 5. ¿Qué quiere decir si mi bicarbonato está en 5? ¿Cuánto es el valor normal? ¿Cuánto es el valor normal de bicarbonato? CO2. 35 a 45. Entonces, ¿qué pasa? Si ya bajó esto, quiere decir que ya mi organismo no se está defendiendo. ¿Me está entendiendo? ¿Quién es mi buffer? Mi bicarbonato. Si ese ya no funciona, ya no tengo más. Y mi bicarbonato, CO2 y mi bicarbonato en 8. ¿Ok? Menor de 8. ¿Qué quiere decir? Ni mi bicarbonato ni mi CO2 ya no está funcionando. Entonces ahí correcto. ¿Bien? Calcio. Eu já buquei. Já perdi o fundamento. En la deshidratación hipernatrémica se produce una hipocalcemia. Sépanse que cuando el sodio sube mucho, también mi calcio baja, sube y el otro baja. Bueno, porque se une al plasma y nada más. Ese no le hace. Mi función renal, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? ¿Ustedes alguna vez escucharon el FENAC? FENAC. No puede ser que no escucharon nunca. No, ningún otro nombre, es el FENAC. Bueno, el FENAC se halla, ¿cómo se halla el FENAC? Eso es para ver si yo estoy enfrente de una oliguria funcional o ya tengo lesión renal. Entonces yo tengo que hacer sodio en orina sobre sodio plasmático y creatinina en orina sobre creatinina en sangre. Si ese porcentaje me da menor de 1%, ¿qué significa? Que tengo una oliguria funcional. ¿Qué significa? Que si yo le pongo agua, mejora mi paciente. Ahora, lesión renal, ¿qué quiere decir? Cuando esté mayor de 2%, hasta luego. Le dañaste el riñón por no actuar rápido. ¿Y qué es lo que yo tengo que cuidar en un deshidratado? Que no llegue a una insuficiencia renal. Osmolaridad. ¿Ya? ¿Qué significa osmolaridad? Se define como el número de soluto que existe en una solución por cada kilogramo de agua. ¿Cuál es la osmolaridad normal
normal, todos esos valores tienen que saber porque ustedes van a calcular todito eso. Después vamos a unir todito y vamos a plantear un deshidratado y ustedes tienen que sacar. ¿Bien? Ahora, la osmolaridad normal. Ustedes quisieron ser médicos, ¿escucharon? No peleaban. La osmolaridad normal plasmática es de 2,85 a 2,95. ¿Qué significa? Que en una deshidratación, si mi osmolaridad pasa mayor de 2,95, no sé, 300, ¿qué significa? Necesito agua. Si esa osmolaridad está menor de 2,85, ¿qué significa? Restringido. Porque la semana que viene, aparte de la deshidratación, vamos a hablar del Shihaz. Entonces, el Shihaz se usa eso y se hace restricción hídrica. En vez de aportarle, tengo que restringir. ¿Escucharon? Entonces, yo tengo que manejar eso. ¿Cómo se halla la osmolaridad plasmática? Se halla sodio plasmático, ¿ok? Yo tengo que multiplicar por 2, ¿ok? Los valores, por ejemplo, del sodio, glucosa y urea tienen que ser del mismo día. No es que yo voy a tomar la urea de 3 días, mi sodio de hoy y no sé, de 4 o 5 días mi urea. Entonces, ¿cuál es la fórmula? 2 de sodio, ¿ok? Más glucosa en miligramos por decilitro dividido 18 más Bu sobre 2.8. Entonces, ¿cómo haces? Haces primero hace este y al final sumas todo y te sale tu osmolaridad. Entonces, ¿cuál es tu osmolaridad normal? 2,85 a 2,95. Si mi osmolaridad me da mayor de 2,95, ¿qué significa? Agua. Si me sale menor de 2,85, restringo. Apréndanse eso, porque eso después vamos a unir todo. ¿Ya? Só isso. Muito fácil. Nossa. Se eu tiver uma emoção aqui. Tá bom, doutora. Chega, doutora. A gente sabe que essa área é maravilhosa. Professor, esse valor de osmolaridade é um próprio equipamento que determina? Quer? A osmolaridade é algum equipamento que já Eu posso chegar e chorar? O equipamento está os valores No, tú tomas, tú haces tu sodio, tu glucosa, tu urea y tú haces por separado y luego haces la regla. ¿Qué es la acción gas? ¿Qué es la acción gas? Te voy a decir algo, la doctora es una loca que nos da todo de esta forma. Voy a decir, hay lugares que ustedes van allí al internado, como Santa Rosa, como Concepción, San Pedro, bla, donde hay terapia, ustedes van a entrar y ustedes tienen que sacar todo esto. No, pero esto también se hace en adultos. Los mismos valores es en adultos. Proceso de diabetes. Ok, diabetes. Lo que pasa es que ustedes más utilizan en diabético. Acá no, nosotros usamos en niños deshidratados. Agora, não é a gasometria arterial que daí faz o cálculo? ¿Qué? Faz gasometria arterial y daí sai os valores. Depois No, faz- lo que pasa es que para tú hallar el anión GAT, tú tienes que tener sodio menos cloro más bicarbonato. Tú necesitas el bicarbonato, el cloro por aparte y el sodio por aparte. ¿Me entiendes? Entonces tú haces primero tu sodio y haces estos dos primeros, sumas tu cloro con tu bicarbonato y luego le restas a tu sodio. Y el anión gas, ¿qué significa? Que tiene que estar en un valor de 10 más menos 2. ¿Ok? Y eso te va a decir. Le voy a decir, el anión gas te habla mucho de sexy. Tú puedes usar mucho en sexy, en shock y en la parte de deshidratación. ¿Bien? Doutora, eu sei que você estava. Você E
Y acá entramos en hidratación. Doutora, você vai ter que dar um repasso a ver o que você vai Bueno, escúchame un ratito, no, ya, yo ya sé que no nos están concentrando, pero ellos ya tienen lombriz en la nalga, ¿escucharon? Pues no sé. Entonces, mira muchachos, si se dan cuenta, es mucho contenido. Se dan cuenta, nosotros recién dimos 2 clases y miren la cantidad de cosas. Necesito que vayan haciendo su resumen, que practiquen cómo se saca una molaridad, porque ustedes en el examen van a hacer una molaridad. Y no me vengan a decir, doctora, no practicamos, porque si tienes la fórmula, si yo te digo que tu sodio está a 140, multiplícale por 2, más si te digo que tu glucosa está en 96, lo divides entre 18, si te digo que tu urea está en, no sé, 55, en 2.8, ya. Y tú haces y haces completo y sacas ahí, porque ustedes van a sacar la molaridad, ¿escucharon? Van a tener su pH, van a tener su paciente con su urea, creatinina, todo completo, así de librito va a ser su examen y ustedes de acuerdo a eso van a clasificar. Si tú te equivocas en el diagnóstico, te equivocas en la hidratación, ¿escucharon? Y este es el que más se utiliza, muchachos, en las deshidrataciones. Por eso yo le digo, yo le doy el de la OMS porque a ustedes le exigen en Brasil. ¿Está bien? A ustedes le exigen para la reválida. Y inclusive la literatura que tengo de eso, solo en portugués tengo. Porque tuve que bajar para de la OMS para darle a ustedes. Porque en verdad eso a ustedes le exigen. Y como le digo, hay que saber, ahora estamos hablando de la parte clínica. La semana que viene vamos a entrar en lo que va a ser ya la hidratación. ¿Ok? Y ahí tenemos que mantener tiempo, tenemos que calcular y todo eso. ¿Bien? ¿Pregunta?